comenzar, solo recuerdo a cada uno de ustedes como a YouTube que el contenido de mi canal, Julio P y su mundo de terror, no está dedicado para el público menor de edad, sino para los mayores de 18 en adelante que saben que este género es ficticio, y por ende, los personajes de que hablaremos tampoco son reales, son inventados por sus creadores. Es hora de continuar todos juntos, una vez más, en esta semana, con la sección que aman. Personajes que nos gustaría ver en el universo, si son animados, de libros, caricaturas recientes o etc. Y por esa razón, el episodio de ahora proviene parte de Daniel Pizza, así se llama. Así que checamos juntos cuáles son sus opciones, pueden entrar o no a este mundo de terror. El primer personaje que arranca esta lista es una marioneta muy conocida, tanto en la televisión, el cine, que fue bueno un antes y un después por ese tipo de entretenimiento. Hablando para todos nosotros de Kermit the Frog, la rana René en español, o para la misma España, la rana Gustavo, el presentador o protagonista del conocido programa del show de los Muppets, que cada capítulo siempre se te presentaba los segmentos, cada uno de los anuncios con las estrellas invitadas y más. Creó la mano del fallecido Jim Henson, quien como sabemos fue también responsable de crear el show de los Muppets y también anunció el elenco marioneta de Plaza Sésamo, la franquicia hermana. Y que el caso de Kermit debutaría exactamente en el 55, con muchos programas televisivos y comerciales de la cadena televisiva WRC-TV, y más tarde con esto en su propio show, Sam and Friends o Sam y sus amigos, el primer programa que Henson elaboró. Aunque aquí Kermit no era una rana como nosotros conocemos, era una especie de lagarto o lagartija por su color y también apariencia. No obstante, hasta el 69, con el especial televisivo Ace Cinderella o Ace Cenicienta, ya lo convirtió directamente en la rana que el día de hoy todos conocen. A este punto, incluso su nombre ha sido un gran objeto de debate. Algunos mencionan que provino del amigo de la infancia de Henson, que también se llamaba Kermit, pero él no negó todo esto. Luego otros mencionan que fue un ingeniero de sonido, el cual trabajó como sabemos en Sam and Friends. Y por último, de un titiritero, Kermit Love, el cual apoyó a Henson en la creación de los Muppets, aunque esto, como se escucha, fue tiempo después al debut original de Kermit. Pero bueno, la cuestión es así. Tras su primera aparición, él luego fue parte del Plaza Sésamo, durante el 69 en adelante. Sin embargo, Kermit no era como tal propiedad de la compañía Sesame Workshop, la cual día de hoy opera esta saga. Así que al contrario, no pudieron utilizar al 100%, y tras esto terminó desapareciendo, ya que luego lo agregaron, como sabemos, en el show de los Muppets, a partir del 76, y ahí se quedó. Como sus especiales televisivos, películas, que hasta la época actual me gusta que sigan perdurando. Sin embargo, por lo que también parezca, muchos consideran que la versión original de Kermit, la que se utilizó para Sam and Friends y los primeros cortometrajes o anuncios, es dominio público. Como escuchan, la razón de esto son por dos motivos. Uno, muchos de los capítulos del programa fueron olvidados, se convirtieron en los media, así que hoy el día de hoy es complicado encontrarlos. Y segundo, se dice que muchos de los derechos al momento de distribuirse no fueron renovados para nada, haciendo que expiraran de una manera exacta la década siguiente. Esto hace que para algunos consideramos así que esta primera versión se puede ocupar sin ningún problema. Claramente ya la cuestión llegaría a utilizar la versión que el día de hoy Disney tiene, la que debutaría como sabemos en el 69. Para este caso, y siendo más exacto llamándole como la rana que conocemos, serían 70 años después del fallecimiento de Henson, quien terminó muriendo tristemente en el 90. Por lo tanto sería en este caso hasta el 2060. Pero la primera sería posible implementarse. Y por el de terror, sonando un poco complicado, solo me podría parecer la idea de un mundo donde los Muppets junto con los humanos conviven entre sí, como ya muchas películas lo han mostrado, y de forma genial. Pero Kermit es básicamente el presentador egoísta, arrogante de su propio programa, que no se cuenta que los demás Muppets como inquietos tienen más éxito que él decide primero sabotear las cosas para que sea la única estrella principal, pero lentamente, viendo que no funciona, decide sí o sí matarlos a cada uno, viéndolo como accidentes iniciales con el único fin de que él quede entre el show, tanto de buenas formas o malas al final para todos. Disculpe, ¿sabe por dónde se va a la ciudad? Sí, volviendo por donde ha venido. Personaje es uno que tal vez no conozcan demasiado tanto por nombre, pero posiblemente lo hayan visto justo en Disney Channel o cualquier otra aplicación de la compañía. Hablando en este caso de Darwin Duck o el pato Darwin, que sin ser una referencia a Charles Darwin por lo que suene, esta es una serie elaborada a mano de Tad Stones, el cual trabajó de los años 70 al 2003 en Disney, produciendo también otros programas y series conocidas hasta el momento. Y sigue la historia de Greg Miller, un pato, el cual su nombre es una referencia y parodia al personaje de La Sombra, el de los cómics de los años 30, quien vive con su hija adoptiva, Gosain, en una ciudad tranquila y normal. Sin embargo, él tiene una doble identidad, ya que se transforma en las noches en Darwin Dog,
un superhéroe algo arrogante como también que busca atención, el cual pelea al de su compañero Joe McQuarrie de la serie PatoAventuras contra villanos diferentes, los cuales ponen en peligro a todo el mundo. Siendo de esa manera tener que balancear su lado de ser un padre amoroso para su hija adoptiva y el otro lado, un superhéroe que pelea por el bien de los demás, aunque claro, arrogante en cierta forma pero carismático por igual. Esta fue una de las muchas series que en su inicio Disney decidió llevar a cabo como forma de parodiar exactamente el género de la acción, cosa que se puede notar en muchísimas instancias, ya que el mismo Darwin es una parodia de lo que sabemos de La Sombra antes mencionado, de Batman, Doc Savage y otros personajes igual, incluso como el Arenero de DC Comics, tanto en apariencia como en sus habilidades normales, al no tener poderes. A manera divertida, este programa se creó de hecho a última hora, cuando Disney descubrió una cosa: no tenían los derechos para un reboot o reinicio de la serie del show de Rocky y Bullwinkle, nuestra ardilla y el titular. Así que, basado en los sketches que el dibujante Michael Peras había realizado, le pidieron así a Stones que llevara a cabo un show de esta índole, el cual también tomó inspiración a capítulos originales de PatoAventuras, uno centrado en un superhéroe y otro en un espía, que dio pie más tarde en el 91 al estreno de Darkwing, de Darkwing Duck, la cual tuvo al 92 3 temporadas, con 91 capítulos totales, y aunque ahí terminó todo, el personaje aún empezó a salir, tanto en forma de videojuegos, cómics oficiales distribuidos por Disney, también en cameo de otras series, películas, y ahora llevan a cabo oficialmente un revival o regreso, que se dio luz verde este año y se lanzará por Disney Plus. Y como podrían imaginarse, la serie aún tiene copyright, Stones continúa en vida entre nosotros, así que de una manera u otra será complicado saber en qué punto pudiera entrar al dominio público. Pero entonces, por mi idea de terror, solo se me ocurrió una forma que, como todos sabemos, cambiar esta perspectiva que tiene, de ser un padre de familia por día y, como sabemos, un héroe de noche. Sin embargo, termina siendo de esos antihéroes cruz sanguinarios, los cuales, viendo que la única manera de poder acabar con los villanos es literalmente haciendo eso, empieza a matar a cada uno, desde los criminales normales, supervillanos, equipos terroristas, entre más, poco a poco incluso manchando su propio nombre de héroe, volviéndose literalmente en un antihéroe sanguinario a lo Punisher, a lo Ghost Rider o incluso otros más que conozcan. Yo soy venganza. Yo soy la noche. Yo soy John Cena. Yendo aquí con el tercero, es uno que tal vez muchos recuerdan por sus caricaturas originales, principalmente porque las cosas que hacía al inicio ni siquiera se daba cuenta de eso, y que le salía muy bien al final del día. Hablamos exactamente de Quincy Magoo, o para nosotros, el señor Magoo. Este hombre es estatura corta, rico en dinero, como también ciego, es miope, quien siempre está metido en muchas cosas como aventuras diferentes, porque en primera instancia no puede ver, y segundo, al ser muy terco, no logra aceptar lo que hace, pero por cuestiones del mundo o la suerte directa, siempre logra salir bien parado. Magoo fue creado por el fallecido escritor Miller Kaufman y el director John Hubley, esto en UPA, las siglas de United Productions of America, un ya extinto estudio de animación. Debutando en el 49 con el cortometraje de Ragtime Bear, donde aquí, el Magoo, con un diseño mucho más diferente al que conocemos, llega a una pequeña posada durante las épocas invernales y se termina cruzando un oso. Inicialmente, de forma curiosa, Columbia Pictures, quien distribuía los cortos de Yupa, no tenía interés de hacerlo con este, porque como Magoo era un humano normal, no era un animal antropomórfico parlante de los que ya se conocían en ese entonces. Sin embargo, solo lo lanzaron por el oso, el cual para ellos era lo único destacable. Sin embargo, fue un gran éxito inesperado para todos, tanto así que cuando los derechos cayeron el director creativo Pete Burns, este decidió hacer un cambio en él, tanto en su diseño, al que hoy día conocemos, y su personalidad, que al inicio era malintencionada, pasó a ser entre terca, miope como sabemos, pero también simpatizante como algo loco, ya que la gente piensa que lo está, siendo al final más agradable para el público. Tanto así que dos cortos lanzados en los 50 ganaron Oscars, porque a mucha gente les gustó. Y luego de eso terminó siendo llevado ahora sí formatos diferentes, entre estos a una serie televisiva que se estrenó en los 60s, luego con un especial navideño que parodiaba directamente a Cuento de Navidad o a Christmas Carol del señor Scrooge. Sin embargo, terminó siendo posiblemente para varios de las versiones más fieles al cuento original de Charles Dickens, por lo que suene. Tras esto tuvimos también una película live action con el fallecido y creado Leslie Nielsen, que tristemente fracasó en taquilla, y luego, hasta los 2010 se lanzaron también otra película, animada entre Estados Unidos y México. Con su debut en el 49, la versión original, que por razones diferentes a la que conocemos, pasará a dominio público exactamente en el 2044. Y recuérdame mucho la película Don't Breathe o No Respires, que ustedes recordarán de qué trata. Tres ladrones entran a la casa de un anciano ciego, que se dan cuenta que es algo peor. Puede que Magoo sea básicamente igual,
con la diferencia de que no es un asesino, sino que por ser ciego y en cierta forma terco, no se da cuenta de los actos que comete. Entre esto, accidentes horribles que causan la muerte de otras personas. Incluso con la policía intentando detenerlo para que no siga haciendo este tipo de cosas, también termina matándolos a cada uno. Y no porque sea malvado, sino porque la suerte literalmente está de su lado, pero no de las otras personas, causando ese tipo de al final accidentes o incidentes, mejor dicho. Now I know you blind, man, but you gotta see this. Y pasando con la última serie, es una de las más actuales en cuanto al tiempo que salió de Disney Channel, y que posiblemente todos conozcan o recuerden, hablando justo de Sofía Fierce, o para español en nosotros, Princesita Sofía. Sí, esa misma, la cual tiene lugar directamente en el gran mundo de las princesas de Disney, creada a mano de Craig Gerber, el cual años después llevaría a cabo la serie de Elena de Avalor, la cual fungió de aquí como un spin-off derivada de Sofía. Y seguimos a nuestra protagonista titular, una chica que vive con su madre viuda Miranda, hasta que esta última se casa con el rey Roland II, el rey de Enchandia, donde ocurre toda esta aventura, haciendo que Sofía, a partir de ahí, sea ahora de la realeza, y tenga que aprender cosas diferentes, a la de su nueva familia, de sus compañeros, mientras va al instituto mágico. A su mismo tiempo, Roland decide darle a Sofía un amuleto, el cual, si hace cosas buenas y generosas, la compensa por mucho, pero si lleva a cabo cosas egoístas como hirientes, la termina maldiciendo, una vez un poco más actual de lo que recuerdan de ese concepto, y a partir de ese punto comienza su historia. Esta serie, que duró 4 temporadas y 113 capítulos, nacería en el 2012 con su piloto, Once Was a Princess, o Eras una vez una princesa, que resumía todo lo que antes mencionamos, y fue creada cuando los ejecutivos de Disney tenían deseo de sí o sí llevar a cabo una serie animada, la cual pudiera quitar esa percepción que tenía el público de las madrastras malvadas, o incluso de las princesas salvadas por príncipes. Concepto que el mismo Gerber, quien trabajaba entonces como escritor de las películas de Tinkerbell o Campanita, le gustó muchísimo. Aparte, que quisiera hacer que la serie fuera educativa, enseñando diferentes moralejas o lecciones para el bien del público. Y al final resultó muy bien, causando que se generara una franquicia de diferentes medios, con Sofía saliendo con las demás princesas, otras series similares, entre eso Elena de Avalor, y este año, justo en mayo, regresó con una serie secuela, la cual continúa los eventos anteriores. Sin embargo, tomando en cuenta que el piloto fue en el 2012 y Gerber como creador sigue vivo, es imposible de decir en qué punto Sofía puede entrar a un nuevo dominio público, aunque todas las demás princesas, en cuanto a sus versiones originales, no tienen copyright. Así que para una idea de terror, podría ser una joven, quien tras volverse parte de la realeza, descubre que tiene esta habilidad o poder de comunicarse con las princesas antiguas, pero a partir de ese mismo punto, viendo que puede interactuar con cada una, decide justamente robar cada una de sus características, tanto en conocimiento, poderes y más, ya que poco a poco se empieza a corromper con el único fin de ser la princesa única que existe en ese mundo. Decide no borrar las historias de cada una de ellas, los orígenes que tuvieron, y que ella, justamente Sofía, sea la que quede en este reino, sin importar lo que tenga que pasar. Aun claro, si debe incluso matar a otros para conseguir eso. Y llegando a este punto, de los cuantos mencionados, uno de dominio público. Bueno, la versión original de Kermit the Frog, esa que parece más lagartija que rana. Tras esto, con el caso directamente del señor Magoo, pasará a dominio público en el 2044, su primera versión. Y finalmente, con el caso de Darkwing Duck y Princesita Sofía, no sabemos cuándo eso puede ocurrir, con sus creadores aún en vida. Sin embargo, espero que cada uno de ustedes, como nuestro amigo Daniel Pixa, quien nos hizo el pedido, lo haya disfrutado demasiado. Invitándonos a este proyecto, Julio Pay, un modo de terror, al que se pueden suscribir, darle like, compartir quienes quieran, activar la campana de notificaciones, y ya estamos cerca, así justo, de llegar a los 1000 suscriptores todos juntos. ¡Gracias! Igual con eso se pueden unir a mis redes sociales, que son las de Instagram, TikTok, Facebook, Twitter y Clapper. Tú les harás saber cualquier otra cosa. Y no se preocupen, todos los videos que me han hecho los estoy llevando a cabo, con el fin de que puedan verlos y disfrutarlos aquí en YouTube. Así que espérenlo mucho más para que puedan saberlo. ¡Hasta la próxima! Oye, esa es mi princesa, búscate la tuya. Esto es Halloween.